Dale, ya son 15:40. Lo tenemos. Ya se nos va, Tenemos unos minutitos mano a mano acá con Leandro Santoro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, Gracias. Bueno, por ya en la venir. recta final, quedan 15 días tan solo para las elecciones. Hablamos un poquito fuera de cámara. ¿Vos creés que el resultado de las elecciones está prácticamente terminado? ¿Se puede dar vuelta, como dice el oficialismo? ¿Lo ves difícil? Ninguna elección está ganada hasta el día de la elección, ¿no? Pero me parece que la tendencia es irreversible. Además, el gobierno no ha hecho nada bien. Creo que ha perdido mucha legitimidad con el correr de los días y creo que Alberto ha logrado catalizar la esperanza de los argentinos. Con lo cual, si no pasa nada raro de acá hasta la elección, me parece que es muy difícil que cambie la tendencia. Hay algo que es crucial, que también charlamos unos minutitos antes de empezar la entrevista, que tiene que ver con los primeros 100 días y las medidas que se tomen a partir de lo que se encuentren en el posible futuro gobierno que sean los primeros 100 días con respecto a las LELIQs, al tipo de cambio, a la deuda, al pago de intereses, a los vencimientos. ¿Hay un plan económico? Porque hasta ahora de propuestas se entiende, y Alberto ha expresado como que hay 5 grandes, si se quiere, formas de ver de cómo abarcar una crisis de estas características, pero no concretamente y específicamente de cuál va a ser el plan económico. Sí, obviamente que lo hay. Lo que pasa es que además hay una intención de abarcar la macro y la micro, porque es cierto lo que decís vos, pero también es cierto que apenas lleguemos al gobierno, si es que efectivamente la gente nos vota para eso, hay que resolver el tema del hambre, de la indigencia, hay que resolver el problema de la pobreza rápidamente. Daniel Arroyo está trabajando en un plan para implementar los primeros días, que baje los alimentos, que genere mano de obra o por lo menos puestos de trabajo del sector público y del sector privado, microcréditos para desendeudar a las familias. Son problemas que asfixian a la gente común. La gente común en casa está preocupada porque la guita no le alcanza para comprar alimentos, porque está endeudada personalmente o porque perdió el trabajo o está cerca de perderlo. Esos son los problemas de la gente de carne y hueso que está en casa mirando la tele. Bien. Y después obviamente hay que resolver la macro, hay que resolver el problema de la deuda, hay que buscar en lo posible el superávit fiscal y el superávit comercial. Eso es un objetivo, el crecimiento, el desarrollo económico, la distribución del ingreso, bajar la inflación, reactivar la economía. Tenemos en la cabeza perfectamente claro qué es lo que hay que hacer. Una de las cuestiones que se está discutiendo mucho, se está hablando mucho estos últimos días, tiene que ver con una eventual convocatoria, una suerte de pacto social, acuerdo social, poner el título que se pueda poner entre justamente el gobierno, si Alberto Fernández resulta efectivamente electo en octubre, los sindicalistas, que ahora tenemos una CGT con una CTA que ha vuelto, un sindicalismo unido, y el empresariado, que no parece estar muy unido en este momento. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Además hay que sumar otros actores, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, la gente independiente. ¿Y para qué serviría ese acuerdo? Bueno, mira, primero estamos hablando de una tregua de precios y salarios. 180 días, lograr desde un acuerdo político razonable frenar esta espiral inflacionaria que va a terminar el año seguramente con más de 60 puntos de inflación. Entonces se necesita un acuerdo de precios, salarios e impuestos, sentar a la mesa a las centrales obreras, a las distintas centrales patronales y obviamente a los movimientos sociales también para pactar eso. Pero después se necesita también ponerse de acuerdo cuál es el régimen de acumulación económica y distribución que vas a tener en la Argentina. Cuánto estamos dispuestos a tributar, cuánto estamos dispuestos a poner para proteger determinado sector de la economía, cuánto tiene que estar el tipo de cambio. Son decisiones que tiene que tomar el presidente, pero que tiene que tener como insumo la opinión de las distintas fuerzas vivas de la sociedad. Entonces me parece que hay por lo menos 2 o 3 planos. El de la tregua, el del pacto social, pensando más en un mediano y largo plazo, y después lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo en la Argentina es la necesidad de un plan estratégico que fije políticas de Estado que puedan mantenerse a través de los gobiernos. Ahora, en el medio de todo esto, como decís, es la complejidad de mucha gente que está en la pobreza, que está en la indigencia, mucha gente que no tiene para comer. Y el sector del oficialismo muchas veces cuando la propuesta de ustedes es poner dinero del bolsillo en la gente y demás, dice, bueno, pero el dinero ¿de dónde va a salir? ¿Del pago de intereses? ¿Va a salir de qué caja? A ver, caja más supuestamente impuestos, ¿no? O de más impuestos, algo que estos generó, días se está diciendo, generó polémica. Generó polémicas, si se iba o no la matriz incrementar. tributaria de la Argentina es injusta desde hace muchos años. Se hicieron algunas reformas durante el kirchnerismo para tratar de hacerla más progresiva y se hicieron algunas reformas durante el macrismo para hacerla más regresiva. Tocaron impuestos que eran el famoso impuesto a la riqueza, a los bienes personales, para favorecer a los sectores más acomodados de la sociedad. Sin embargo, se necesita una discusión a fondo sobre la matriz tributaria, porque no hay que ahogar a la pyme, pero al mismo tiempo tampoco hay que premiar la especulación financiera. Entonces, está claro. Eso pero es un ese camino. 70% de que es el aparato productivo argentino que tiene una carga impositiva y está en situaciones realmente comerciales muy complejas, no tiene capacidad de absorber ningún tipo de impuesto más. No son todos lo mismo, ¿no? Está claro. A ver, acá hay que diferenciar quién le genera valor a la sociedad, quién produce empleo y quién lo único que utiliza es al Estado para sacar renta y fugarla del país.
porque los actores económicos no son todo lo mismo. Es mentira que estamos hablando de los empresarios en general. Hay empresarios que generan empleo y hay empresarios que generan riqueza sin generar empleo. Hay empresarios que le generan valor agregado a la sociedad y hay empresarios que especulan y cuando consiguen un mango lo fugan al extranjero. No es todo igual. Y obviamente, digamos, el mecanismo impositivo te sirve para premiar, incentivar y para sancionar o penalizar conductas. Eso depende de los intereses que cada gobierno tenga. Como nosotros vamos a defender los intereses de las mayorías populares, el sistema impositivo tendrá ese objetivo. Obviamente no es lo mismo quien reinvierte para generar más mano de obra que quien genera una ganancia y la fuga. Bueno, eso se va a tener que analizar. Bien. A mí me gustaría preguntarle si te parece al economista, sí, claro, ¿no? A Chousa, si es posible justamente pensar, uno de los problemas troncales de los últimos años es que justamente el ritmo de suba de los alimentos, sobre todo de la canasta básica, es muy superior al promedio de suba mensual de la inflación. Chousa, ¿usted cree que es posible esto, que desaparezca esta posibilidad en los próximos años? Para poner algún número, el promedio de los alimentos está aumentando 60%, cuando los salarios en promedio aumentan el 35%, ¿no? Es una brecha que es fenomenal. A mí me parece que con una política redistributiva rápida, como para reactivar de forma veloz, esa brecha se puede ir cerrando, más allá de que tenés una inercia inflacionaria importante, básicamente porque el gobierno está dejando muchas bombas, ¿no? Por ejemplo, en materia de combustibles, hoy en día tenés alrededor de 35% entre lo que sería el valor óptimo que piden las petroleras y el congelamiento que se suscitó en estos últimos meses, y esa brecha de alguna forma la tenés que resolver porque en otro lado lo que está en juego es la producción y por ende los puestos de trabajo. Me parece que ahí, retomando un poco lo que decía Leandro, el principal desafío está en lo macroeconómico, ¿no? Porque en materia micro hay aspectos que con una política pública, de nuevo, redistributiva, que mire para los demás abajo, podés reactivar rápido, pero en materia externa tenés algunos interrogantes que no podés resolver de forma directa, ¿no? Y que te condicionan también. Claro, a ver, hay algo que tomo de lo que dice Sergio que te lo quería consultar, que tiene que ver, entre otros problemas que hay a nivel geopolíticos en Ecuador en este momento, que disparó parte de la crisis, fue ese aumento fenomenal en los combustibles. A ver, 168% sí, subió. una locura con lo que eso conlleva, ¿no? Que claramente eso lleva a un aumento de todos los precios de alimentos y de todo tipo de cosas que tenga que ver con la logística. Ahora bien, acá te van a dejar un precio de súper que históricamente tuvo $1, históricamente valió $1, hoy está a 45 pesos, no sabemos a cuánto va a estar el dólar para lo que sea la finalización del año, pero sí ustedes van a tener que tomar decisiones muy importantes porque una de las riquezas más grandes que tiene la Argentina es vaca muerta y las inversiones que eso genera. Sí, claro. Claro, acá hay dos precios elementales que hacen a la vida cotidiana de los argentinos: los alimentos y los combustibles. Si querés le agrego un tercero, que son los medicamentos, que para los jubilados es muy importante, eso impacta mucho sobre la canasta. El Estado no se puede retirar de eso. Hay algunos mercados que hay que regular, que tenés que tener presencia. Y en el caso de los combustibles, mucho más un país que es productor de petróleo. No estamos hablando de un país que es importador de petróleo. La Argentina produce el 90% del petróleo de los combustibles que consume. Se necesita una política que defienda el interés nacional. No es tan difícil, ¿viste? Después, si vos me preguntás, bueno, ¿cuánto va a estar el tipo de cambio? ¿Cómo negociás con las petroleras? ¿Cuántas van a ser las reservas del central? ¿Cuánto se van a poder negociar o no los vencimientos? Que son todos temas que están vinculados y que están engranados. Totalmente. Como si fuese un mecanismo de relojería. Bueno, la verdad, aunque parezca mentira lo que voy a decir, no es lo mismo la situación macroeconómica de hoy que la que vamos a tener el día de diciembre. En cualquier país del mundo... ¿Pero porque estás haciendo una proyección o porque no sabés con lo que te vas a encontrar? No, porque no sabés con lo que te vas a encontrar y porque no sabés cómo va a reaccionar el gobierno de acuerdo al resultado electoral. O sea, si vos pensás que este es entre octubre y diciembre. Claro, por supuesto. A ver, lo primero que hizo Macri cuando perdió las elecciones en las primarias fue echarle la culpa a la gente. Y fíjate cómo reaccionaron los mercados. Actuó de una manera absolutamente irresponsable. ¿Temen que pueda pasar una cosa similar? Yo personalmente temo que el presidente no esté a la altura de la circunstancia y que no tenga la madurez política para enfrentar una transición. Cuando vos escuchás el tono de las declaraciones de los principales funcionarios del gobierno, te asustás. Entonces, no estamos hablando de gente que tiene claro la situación delicada que tiene la Argentina. Estamos hablando de personas que niegan permanentemente la realidad. Hay un tema en la semana que no quiero subrayar y que quiero saber tu opinión, que tiene que ver justamente con las declaraciones de Pichetto, por ejemplo, con respecto a Axel Kicillof, a lo que expresó a partir de lo que un padre en Morón le había comentado, que dijo, entre otras cosas, que Kicillof podía llamar a saquear, hasta inclusive a matar gente, ¿no? Sí. Este tono de, digamos, de
casi Bolsonaro, podríamos decir. Me sonó muy violento es así. la frase. ¿Cuál es la visión y por qué crees que es la elevación de este discurso de campaña se está llegando a estos límites? Mira, está claro que cuando el gobierno no encuentra respuesta a los problemas socioeconómicos, cuando hay una cifra que se conoce como la de la pobreza, como la de la inflación, giro un grado a la derecha. Esto es casi te diría una costumbre de este gobierno. Cada vez que se encuentra frente a un número que no le gusta, gira un grado a la derecha para tratar de ganar la tapa de los diarios y retomar la iniciativa política. En el caso personal de Pichetto se ha transformado en la versión bizarra de Bolsonaro, quien a su vez es la versión bizarra de Trump. Entonces, cuando vos los analizás, te das cuenta que en realidad todos parten de una misma premisa, ¿no es cierto? Que lo único que importa es provocar, ganar la tapa de los diarios, tratar de ocupar el vacío que deja la falta de una visión sobre la economía, sobre la distribución del ingreso, con políticas efectistas que apelan a lo peor que tenemos como sociedad, ¿no? Que es nuestro egoísmo, el temor, la sospecha hacia el otro, la negación de los vínculos comunitarios. Bien. Y todo esto me parece que lamentablemente en el continente tiene encarnadura. Creo que no es mayoritaria, pero tiene encarnadura. Gracias, Leandro. Gracias. Gracias.